Son las 8 de la noche de un viernes. Hace 18 grados en pleno invierno. Salí al balcón a disfrutar esta primavera. Abajo la gente disfruta de este clima. Pero algo se forma. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí soy yo, Alejandro. Empezamos con un video de 5 segundos con la introducción que tenía preparada. ¿Saben cuánto demandó hacerlo? Menos de 2 minutos con la ayuda de la IA y un buen prompt. Lo dejo ahí como muestra del mundo en el que vivimos. Todo ya. Queremos todo lo más rápido posible. Bueno, la realidad es que salí sí al balcón un viernes caluroso cuando decidí retomar el canal, pero con una mirada analítica de lo que entendemos como lienzo y límite de la realidad en la que vivimos. Y sí, pensaba en eso, en el mundo que parece estar en orden y todo encaja en su lugar, pero hay una pesada tormenta formándose en el horizonte. Y así vivimos nuestros días, creyendo que la rutina y la superficie sostienen la normalidad, mientras a nuestro alrededor las verdaderas corrientes de fondo se están moviendo a una velocidad que apenas alcanzamos a imaginar. Hay momentos en la historia donde el mapa con el que nos orientábamos deja de tener bordes conocidos. No estamos hablando de una transición lenta ni de una actualización de software. Estamos parados en el punto exacto de convergencia donde múltiples fuerzas tecnológicas, científicas y físicas colisionan al mismo tiempo. Durante décadas creímos que el futuro iba a ser una línea recta, una mejora progresiva de lo que ya conocíamos. La realidad es que nos devoró la aceleración. Por un lado tenemos la inteligencia artificial cruzando umbrales críticos de autonomía, donde los sistemas ya no solo procesan datos, sino que empiezan a automejorarse y a operar por fuera de nuestras capacidades de predicción. Un síntoma claro de que estamos ingresando de lleno en la singularidad tecnológica de la que tanto se habla, pero que pocos dimensionan en su real magnitud. Pero la IA y la tecnología no son lo único que rompió el molde. Al mismo tiempo estamos viviendo el proceso de desclasificación global de los fenómenos anómalos, no identificados, los WAP, lo que toda la vida conocimos como OVNI. Ya no se trata de especulaciones marginales. Es un tema al que científicos de primer nivel mundial, agencias aeroespaciales y gobiernos de distintas potencias están abocados formalmente a estudiar. Lo que antes se ocultaba o se silenciaba, hoy está sobre la mesa, obligándonos a admitir que hay realidades en nuestro cielo y en nuestra física que todavía no podemos explicar del todo. Hay muchísimas cuestiones que hoy vos estás viviendo, ya sea por el niño, por extremo frío, calor, eh, incendios, o no sé si has escuchado o has visto alguna información sobre este fenómeno que pasó ahora en julio del 2026, donde la Tierra empezó a girar más rápida, ¿sí? Marcando récord en la duración del día. Eso se explica solamente por un principio de conservación del momento angular. El mismo efecto físico que usa un patinador sobre hielo cuando junta los brazos para acelerar su giro. Esto en la Tierra pasa porque a medida que el calentamiento global funde los hielos polares, miles de millones de toneladas de agua de deshielo migran desde los polos hacia las zonas ecuatoriales, concentrando la masa más cerca del eje de rotación de la Tierra. Al juntar la masa hacia el centro, el planeta acelera su giro. Una realidad física implacable que funciona al mismo tiempo como la metáfora más brutal de lo que estamos transcurriendo actualmente. Un mundo que girando sobre su propio eje parece habernos cambiado las reglas del juego mientras mirábamos para otros lados. A esto se suman los extremos climáticos, sequías implacables, invierno de frío siberiano, tormentas fuera de escala e inundaciones repentinas que desafían la infraestructura civil de las naciones.
Vivimos en un presente donde las instituciones van a 10 km por hora, mientras la tecnología y la física avanzan a la velocidad de la luz. Los bordes conocidos se desintegraron. Y sin embargo, cuanto más abstracta, automatizada y desbocada se vuelve la realidad, más urgente se vuelve mantener el timón firme en lo humano y rescatar el criterio, la conciencia y la capacidad de hacernos las preguntas correctas. Pero antes de seguir, detengámonos un momento y quiero volver a explicar el concepto en base a esta imagen muy potente. Hay una línea ahí que ustedes ven que se pierde en el horizonte y es una línea recta devorada, digamos una línea de tiempo o camino recto, ordenado y predecible que representa el progreso humano a través de las décadas y que se extiende hacia el horizonte. Pero esa línea justo en el centro, esa línea está rota, es abruptamente consumida por un torbellino caótico, luminoso y fractal de datos, algoritmos y energía. Eso es el umbral de la singularidad. Y después tenemos esa aceleración autónoma, ese maelstrom o remolino de gran intensidad que emerge así como una estructura vasta, compleja, impredecible y en constante evolución. La IA en la singularidad. Está formada por redes neuronales brillantes y formas geométricas que se elevan exponencialmente hacia arriba y hacia afuera, mucho más allá de la escala humana. Y por último, la perspectiva humana. Fíjense en que el observador diminuto, en el borde de la línea rota, mira hacia arriba con asombro y desconcierto ante la inmensidad de esta nueva realidad que ya no podemos predecir. Y es precisamente desde esta mirada crítica y desprejuiciada que en este canal no nos vamos a limitar a comentar las noticias del día. Vamos a meternos con aquello que la industria tradicional silencia, archiva o ignora por pura inercia comercial. En los próximos videos, por ejemplo, vamos a destapar un tema clave: el uso del plasma en la aeronavegación. Una tecnología con un potencial revolucionario y radical, que hoy duerme el sueño de lo justo porque choca contra los intereses de estructuras obsoletas. Lo que no está siendo explotado adecuadamente allí, lo vamos a empezar a explorar y desarmar nosotros acá. Teorías, conceptos, fórmulas, animaciones, para que te sumes a investigar y forme parte del futuro de la aeronavegación. Estuve investigando y mucho, desarrollando, y quiero compartir todo lo que he desarrollado. Para cerrar, tengamos presente que frente a este panorama donde las certezas se evaporan, con un clima planetario que nos desafía, tecnologías que parecen habernos ganado de mano y fronteras institucionales que se derrumban, la tentación más fácil es caer en la paranoia, en el repliegue o en el apocalipsis de consumo rápido. Pero la historia de la ciencia y de la humanidad nos enseña otra cosa. Cada vez que el mapa se quedó sin bordes, el motor de la evolución no fue el miedo, sino la capacidad humana de barajar y dar de nuevo con inteligencia, criterio y cooperación. No estamos atados de manos frente al futuro. Estamos en el umbral de entenderlo. La tecnología, los campos de plasma, la inteligencia artificial y los misterios del cosmos son herramientas formidables, pero el timón, el verdadero timón, lo seguimos teniendo nosotros. De eso se trata esta nueva etapa en el canal, de mirar de frente lo que no entendemos, desarmar los dogmas y volver a poner el foco en el factor humano para construir nuestro próximo horizonte. Si te pareció que vale la pena navegar estas aguas con los ojos bien abiertos, deja tu pulgar arriba, suscríbete si aún no lo hiciste y sigamos debatiendo acá abajo. Nos vemos en el próximo video.